Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Hoy, 18 de noviembre, en nuestro ciclo de reuniones de trabajo, nos vamos a reunir nuevamente hoy para recibirlo a Luis Alberto García García, que se va a referir a la influencia medieval en la organización social y armada del septentrión novohispano. Luis es nacido en Monterrey, México, es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha sido becario de la Fundación Carolina, gracias a la cual ha hecho un máster en Historia del Mundo Hispánico, tiene posgrados en la Southern Methodist University, es profesor de la Universidad de Monterrey, gracias a la cual, y entiendo que por la gestión de Pamela Cacciavilliani, miembro de nuestro instituto y profesora de la misma casa de estudios, hoy Luis se encuentra entre nosotros, y va a hablar de un tema específico, pero de algo que integra su línea de investigación, o una de sus líneas de investigación, que entiendo es muy interesante y da para compartir muchas cosas. Así que, Luis, ya tenés una idea del mecanismo habitual que tenemos en nuestras actividades. Aproximadamente tenés unos 20 minutos para hacer tu exposición, después se abre a debate y a intercambio de ideas, y terminado el tiempo del Zoom, suspendemos y volvemos, listo para todos, a abrir en otra nueva apertura del espacio en Zoom con el mismo indicador anterior. Bueno, muchas gracias, Luis, por compartir este conocimiento tuyo con nosotros, y estoy convencido de que va a haber muchas preguntas y muchas intervenciones, porque el tema es fascinante, como todos los que se van presentando acá. Quedás en el uso de la palabra nomás. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer para mí ofrecer esta plática, charla, conferencia y sobre todo la discusión que viene, ¿verdad? Porque es difícil a veces hablar de estos temas, ¿verdad? Encontrar un eco, ¿verdad? Con quien hablar de este tipo de cuestiones. Y solo quisiera señalar que, bueno, eh, por eso hablo de la Nueva España, la frontera novohispana, ¿no? Pero que no es el México actual, era mucho más amplio. Territorios de Texas, Nuevo México, Arizona y también California, aunque en este momento eh, en general tiene gran parte enfocado el área noreste, aunque se menciona cuestiones que hay en Nuevo México, pero todos los casos que señalo ah, están en las diferentes regiones del noreste novohispano, ¿verdad? Y bueno, voy a comenzar. El 25 de marzo de 1663, el día de la Encarnación, se realizaba un alarde de vecinos en la ciudad de Monterrey, localizada en el Nuevo Reino de León. En dicha lista estaba Mónica Rodríguez con 2 ternos de armas y caballos, hijos y sirvientes listos para la defensa. Nieta de Diego Rodríguez, uno de los principales colonizadores de la región, además viuda de Miguel de Montemayor, hijo de Alberto del Canto y nieto de Diego de Montemayor, otros de los principales colonizadores del noreste novohispano en el siglo XVI. Mónica Rodríguez poseía caballerías, encomiendas y rancherías de indios. Sus hijos fueron el caudillo Francisco Rodríguez y el alférez Roberto Rodríguez. Este caso ilustra la permanencia de ciertas tradiciones de origen medieval que a continuación voy a exponer, como conquista, vecindad, servicio militar, alardes y culto jacobeo. Una de las cuestiones interesantes es la permanencia del término conquista. En 1542 se promulgaron las leyes nuevas
para evitar los abusos de los conquistadores con la población nativa. Posteriormente, en 1573, se promulgaron las ordenanzas de nuevos descubrimientos y poblaciones de Felipe II. En estas reglamentaciones se prohibía el uso del término conquista y se autorizaba y se exigía para la extensión de nuevos territorios que se hablara de pacificación y poblamiento. Sin embargo, en las regiones de frontera del norte, se seguirían usando el término conquista hasta el siglo XVIII y principios del XIX. Incluso va a convivir de manera ambigua con los términos aprobados por la corona. Aquí menciono una declaración de un vecino del norte en el siglo XVII, Abrosita, dice: declaro que de edad de 8 años entré en el dicho Diego de Montemayor, mi abuelo, a la población y pacificación de este reino, a donde sin haberme salido me he ocupado en el servicio de su majestad en la dicha conquista. Cierro cita. Y vemos cómo se menciona población, pacificación, pero no se deja de utilizar el término conquista. En la frontera norte, los derechos políticos, el estatus social y la cooperación en la defensa estaban estrechamente correlacionados. La vecindad estaba directamente relacionada con algún tipo de servicio militar. En la documentación legal de la época se usa la terminología de vecino y encomendero de esta forma hasta el siglo XVIII, pero el de vecino sigue perdurando. Y aquellos que tenían estas categorías tenían la obligación de contar con 2 juegos de armas, que son caballos, cota de malla o cuera, que era una armadura de cuero, escudo y un arcabuz. También deberían hacer alardes, que son revistas militares, 3 veces al año, y hay evidencia de que esta tradición era frecuente. Y en estas revistas era la forma en que los vecinos mostraban sus recursos y habilidades para contribuir a la defensa. Asimismo, el hecho de que hayan tenido que tener 2 juegos de armas y demás equipos significaba que debían ser capaces de armar a más personas, al menos una más para la defensa. De esta forma, la categoría de vecindad fue muy importante para sostener la estructura político-militar en la frontera. La vecindad es un concepto que se originó durante los siglos XI y XII en la Castilla medieval, y definió una forma de protociudadanía donde se indicaban los derechos de los habitantes de una comunidad reconocida. En un principio, se refería a los privilegios y deberes de aquellos individuos que estaban dispuestos a establecerse en tierras arrebatadas a los musulmanes mediante la guerra. Y entre los privilegios que gozaban se contaba el uso de propiedad comunal, votar y ser elegidos para la dirigencia local. Sus deberes consistían en residir en la comunidad, pagar impuestos y gastos públicos, así como servir en la milicia local. En América, las características de la vecindad evolucionaron de manera similar. Al principio, en la época de los conquistadores, el concepto de vecindad simplemente fue una réplica del modelo castellano medieval. Por ejemplo, la ciudadanía local podía obtenerse por el mero hecho de estar entre los miembros fundadores de una comunidad. Y hasta el siglo XVII siguieron existiendo peticiones formales de vecindad, pero esta práctica desapareció con el tiempo. La clasificación basada en la reputación social permaneció vigente y la vecindad implícita prevaleció a diferencia de Europa, y aparecieron nuevas formas de exclusión previamente inexistentes. Personas de origen mestizo, indígena o ascendencia africana quedaron excluidas de la vecindad. Sin embargo, en las áreas de frontera del Imperio Español en América, el servicio militar siguió siendo un requisito indispensable para ser considerado vecino. Un ejemplo de esta peculiaridad fue Buenos Aires, donde la amenaza de portugueses e indios hostiles hizo del servicio militar una necesidad. La relación entre vecindad y participación militar permaneció, mostrando una continuidad ininterrumpida que respondía a necesidades políticas evidentes. Por un lado, la austeridad del gasto de parte de la administración colonial, y del otro, la evidente necesidad de defensa y conservación de las fronteras. Todavía en las revistas militares de 1768,
Los vecinos seguían no solo registrando sus armas y caballos, sino cuántos hijos y sirvientes podían contribuir en el servicio militar. Era la misma forma de mostrar la capacidad de cumplir con sus obligaciones militares que se desplegaban al menos desde un siglo antes. También seguían apareciendo mujeres en las listas. En cualquier caso, a pesar de ciertas diferencias de fortuna y patrimonio, el servicio armado servía para obtener la vecindad, título nada despreciable en el estatus social y político de las sociedades de frontera de entonces. De hecho, se les categorizaba como vecinos de frontera, lo cual les eximía de impuestos a condición de que estuvieran listos para cualquier emergencia de guerra, en su mayoría ataques y levantamientos de indios hostiles. El derecho a la participación política por medio de la organización de defensa era una herramienta social y políticamente muy útil para los colonos vecinos, ya que al adquirir cierto grado de autoridad podían hacer valer sus intereses. Y por ejemplo, aquí hay una declaración de uno de estos vecinos en 1643, donde dice lo siguiente, abro cita: declaro que me es debido el premio de dichos servicios y conquista, cuyo mérito transfiero a mis hijos para que su majestad se sirva a remunerarlos con el premio que por sus reales cédulas tiene ofrecido. Cierro cita. Luego, otra cita, pero de 1765, en otra comunidad del norte, donde los vecinos apelaron a su categoría abrosita de conquistadores y descendientes de ellos que lo ganaron el territorio a costa de su sangre derramada y bienes perdidos. Cierro citas. Las categorías políticas que se obtiene, que se va señalando, ¿no? Y esta forma tradicional de ejercer la ciudadanía a través del servicio de las armas era muy común en la frontera y no estaba estrictamente limitada al género o raza. El mismo sistema integró a los nativos del noroeste de la Nueva España. La población tlaxcalteca de San Miguel de Aguayo usó esta estrategia para integrar a la comunidad de chichimecas, a las zapas, residentes en una población adyacente, que eran indios aún no incorporados, de ascendencia guerrera. Al principio esta integración fue parcial y en varias ocasiones los chichimecas huían a la sierra, mientras que en otras se reunían a escondidas con tribus hostiles. Los tlaxcaltecas se mostraban suspicaces respecto a los alazapas, sin embargo, unieron fuerzas en varias acciones con otras tribus. Y en la década de 1730, los alazapas solían participar en estos encuentros a pie, armados con arcos y flechas. Medio siglo más tarde, había miembros de este grupo que iban montados y con armas de fuego. Esta práctica de integración va a estar en otras comunidades. En otra comunidad donde hay españoles e indios, se muestra que algunos indios iban armados con mosquetes, a pesar de que las leyes españolas lo prohibían, lo cual demuestra cierta incapacidad de hacer cumplir ciertas disposiciones de la corona. Años más tarde, esta comunidad se había vuelto de una población de aproximadamente 30 vecinos españoles y cerca de 140 indígenas. Después, a mediados del siglo XVII, en esta comunidad se realizan alardes donde se hacía hincapié en mostrar la división de fuerzas de vecinos españoles y la de los indios. Los españoles generalmente usaban el aparejo tradicional que incluía cuera, adarga, espada, lanza, mosquetes, pólvora, municiones y los caballos con los que pudieran contribuir. Obviamente, no todos tenían el mismo equipo, lo que mostraba las diferencias sociales y económicas entre ellos. En cuanto a los indígenas, la mayoría solo iban armados con arcos y flechas y algunos de ellos traían armas de fuego, espadas y caballos. También había quienes usaban los títulos de don, capitán y gobernador. En suma, estos despliegues de fuerza militar eran una forma ritualizada de obtener reconocimiento político social y mostrar a los indios hostiles que la comunidad tenía capacidad de respuesta. Así, estos indígenas se habían vuelto parte de la comunidad mediante la incorporación al sistema militar. Y para 1790 en esta comunidad, ya el arribo de nuevos grupos como los apaches
puso otra vez en pie de guerra esto y se habían vuelto una constante amenaza para esta población, por lo que el servicio militar resulta más necesario que nunca. Y por ello el alcalde va a promulgar el siguiente edicto que, abro cita, a todos los vecinos de mi cargo tener las armas en buen estado y un caballo listo, como siempre ha sido costumbre en esta vecindad. Y aquellos que por falta de recursos no puedan tener escopeta, deberán tener un chuzo o lanza o un arco y 25 flechas o una honda. Cierro cita. Esto iba dirigido para toda persona de 10 años para arriba y aquellos que se negasen a ejecutar estas órdenes se agregaba en el edicto, habría una multa de 15 reales que serían usados en la obra pública y aquellos de medios menores deberían hacer ladrillos de adobe. El edicto no hacía distinciones entre españoles e indios, se refería a todos sus habitantes como vecinos. Mediante un ejercicio de deducción se infiere que la gente con armas de fuego eran gentes de ciertos medios, en su mayoría españoles, los que tenían arcos y flechas indígenas incorporados y aquellos con ondas seguramente eran la clase social más baja, posiblemente labradores de origen mestizo. También las diferentes multas dependían de la capacidad económica de los individuos, una en metálico y la otra en mano de obra. Se observa que en 22 años de convivencia, los dos grupos modificaron sus barreras raciales a través del servicio armado y la sociedad se había estratificado con base a la riqueza y no racialmente, lo que se refleja en la forma en que la gente podía ofrecer recursos para la defensa de la población. Ahora, otro aspecto importante de estas reminiscencias es la cuestión de la guerra como negocio. Y se habla mucho de la encomienda, que está presente también en otras regiones, pero hay otra cuestión aquí que vale la pena señalar, que es el requerimiento. Que el requerimiento era una fórmula legal ritualizada que los españoles practicaban para declarar la guerra y esclavizar nativos. El ritual consistía en leer frente a los nativos una declaración donde se les requería que se sometieran a la autoridad real y que adoptasen la religión católica. El rechazo a acatar el requerimiento desembocaba en una autorización inmediata y automática a los españoles para matar, saquear y esclavizar a los nativos. El requerimiento tenía orígenes en la tradición árabe de la conquista, a través de la cual los pueblos conquistados debían pagar impuestos para poder continuar con sus prácticas religiosas, de modo que funcionaba como una fuente de ingresos y mano de obra. Después, los cristianos ibéricos adoptaron la fórmula eliminando la parte de la libertad religiosa y la comenzaron a aplicar. La primera vez que la hicieron fue en las Islas Canarias en el siglo XV y después Cortés y Pizarro usaron la herramienta en sus conquistas de los imperios nativos de América durante los siglos XVI. Como instrumento legal para la guerra de castigo, el requerimiento tuvo una larga historia en el norte. En 1631 se envía una petición de los vecinos que envían a un gobernador para realizar a cabo un requerimiento. Y argumentaban que debido a los continuos ataques indígenas a lo largo de más de 30 años que había empeorado recientemente, decían que era inútil tener cautivos a los indios porque con seguridad escaparían para continuar su ola de robos y asesinatos, por lo que debía hacérseles la guerra a sangre y fuego. Y entre las sugerencias que los colonos hicieron, resalta la petición de matar a todos los hombres adultos y que las mujeres y niños debían ser deportados fuera del reino para hispanizarlos y poderles hacer perder, hablo cita, el mal natural de sus padres, cierro cita. Esta petición, de forma más general, cuestionaba la verdadera asimilación o aceptación de la fe católica por parte de los naturales, ya que nunca habían mantenido la paz por más de 6 meses. Y a fin de cuentas, era una excusa para ser presa de mujeres y niños indígenas y así poder venderlos como esclavos en otras provincias. Un comité de teólogos analizó la petición y concluyó que cumplía con los requisitos de ser una guerra justa. Y este formalismo jurídico fue evolucionando. Ya no era la solicitud original de sujeción a la autoridad del rey por parte de una población indígena recién descubierta, sino una acción de castigo contra indígenas levantados. Lo que no cambió fue el principio original de ser una acción militar contra quienes se negasen a someterse al mando real.
Durante la primera mitad del siglo XVIII, el requerimiento seguiría siendo utilizado como una herramienta legal de represalia y castigo. Y mientras que las autoridades trataban de erradicar la encomienda en la congrega, el requerimiento seguía siendo un protocolo autorizado. En 1714, el gobernador de un reino septentrional de una de estas provincias envió a sus emisarios a parlamentar con una banda de indios rebeldes y ofrecerles un requerimiento conforme a las leyes de título de guerra. Lo mismo va a ocurrir en 1734, cuando un gobernador pide recursos a la tesorería real para lanzar 3 expediciones de castigo contra los indios, y su justificación era que era el usar los requerimientos de paz dispuestos por las leyes y que se debía usar la fuerza. Así, el requerimiento, una herramienta para la diplomacia y la guerra puesta en práctica desde el medievo, permaneció vigente en la frontera norte de la Nueva España hasta el siglo XVIII. La religión va también a jugar un papel importante en la organización y desarrollo de la defensa en el norte novohispano, perdón. En algunos casos, la organización militar va a girar en torno a símbolos y calendarios explícitamente religiosos. Hay registros sobre esto desde el siglo XVI y XVII, y se establecen fechas específicas que se tenían que realizar cada año. Generalmente se hacían 3 fechas: el día de Santa Catarina en noviembre 25, el día de la Encarnación del Señor en marzo 25 y finalmente el día de Santiago en julio 25. Sin embargo, el que va a perdurar al último es el culto jacobeo a Santiago, y que va a tener un poderoso simbolismo en la organización marcial. Y esto va a tener un importante impacto en la frontera española de Norteamérica. Todavía en el siglo XVIII, los soldados presidiales y milicianos usaban el nombre de Santiago como grito al entrar en combate contra los indígenas. Y la tradición de hacer revistas militares durante su aniversario persistió hasta ya bien entrado el siglo XVIII. Y así, un gobernador en plena reorganización borbónica ordena a una provincia que se haga la revista anual de las milicias el 25 de julio. Y abre cita porque desde inmemorial tiempo ha sido costumbre en esta provincia que el día de Santiago, 25 del próximo mes de julio, en que todos los años se pasa revistas a las compañías de milicias. Cierro cita, y con esto cierro mi aportación. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias, Luis. Entiendo que va a haber muchas preguntas, muchas reflexiones, algún pedido de aclaración, porque hay muchas cosas que son interesantes, pero yo ya sé que el público, nuestro público, es medio timidón, así que vamos a ir dando tiempo, vamos a ir dando tiempo. Estimo que las reflexiones sobre el requerimiento deben... Muy bien, Agustín Bermúdez Aznar. Entonces, aquí le paso la palabra al catedrático Agustín Bermúdez Aznar, que además ha sido uno de nuestros más profundos y eruditos conocedores del derecho indiano en el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Así que muchas gracias, Agustín, por compartirnos tu conocimiento y tus reflexiones. Estás en el uso de la palabra. Gracias, Ezequiel. Gracias por tus exageradamente amables apreciaciones sobre mi humilde persona. Me ha parecido muy interesante la aportación de Luis García y quería felicitarle por la misma. Yo he tenido una conexión esta tarde muy tortuosa, con muchas dificultades, sobre todo de sonido. A lo mejor lo que le voy a preguntar ha sido
o ha sido citado o mencionado en algunos de esos lapsus que haya yo podido tener. Pero en cualquier caso quería resaltar que me parecía un aporte muy interesante. Yo me preguntaba a lo largo de la exposición si ha podido de alguna manera colegir, ha podido entrever una interrelación entre prestación de servicio en la milicia local y exenciones fiscales de algún tipo. Son variables independientes, es decir, usted tiene la obligación como vecino de defender la localidad y lo de los impuestos ya lo hablaremos. O bien, por el contrario, para incitar a esa intervención en la milicia local, había algún tipo de exención fiscal. No lo sé y es un poco la duda que me ha generado su magnífica exposición. Claro, no sé si lo mencioné, no recuerdo, a lo mejor fue muy brevemente, pero sí había una categoría especial que era vecino de frontera y sí se le exentaban cierta cantidad de impuestos, además de otorgársele tierras, a cambio de que defendiera esa población. El problema es que estas fronteras nunca dejaron de ser fronteras en el sentido español en ese momento, de que eran lugares que eran el límite de la extensión del poder real y nunca dejaron de ser fronteras, por lo pronto nunca dejaron de tener esos beneficios. Y este lugar va a ser, digamos, incorporado totalmente hasta casi finales del 19, ya cuando son dos naciones diferentes, que es México y Estados Unidos, ¿verdad? Y la incorporación o sometimiento de estos grupos. Pero en esta época, en la época del periodo español, sí existían exenciones para los que habitaban a cambio de derechos políticos. Bueno, Gracias. muy bien, muchas gracias. El profesor Aldo Cassi, de la Universidad de Brescia. Aldo, estás... Gracias, gracias. Disculpen si hablo italiano, es mejor para ustedes. Ho ascoltato con attenzione l'interessante relazione di Luis Garcia e in particolare due argomenti, il requerimiento e l'encomienda. Il requerimiento è un problema muy complesso e avrei piacere di avere contatto por correo privato con il collega. Per quanto concerne l'encomienda, ecco, la organizzazione giuridico-economica militare medievale era basata sul feudo e nella storiografia giuridica italiana europea la maggioranza degli studiosi ritiene che l'encomienda abbia una matrice feudale, sia nata dal feudo, dal derecho feudale. Molto modestamente io ritengo che ci siano delle differenze strutturali dei soggetti, della jurisdictio e anche politica, per cui io non vedo questo rapporto diretto e desideravo chiedere a Luis Garcia la sua opinione se il derecho feudale ha avuto una matrice molto forte sull'encomienda. Grazie. Bueno, muchas gracias, doctor Aldo. Bueno, omití el tema que también lo tengo trabajado, de la encomienda. Se me hizo, porque se ha trabajado muchísimo y por eso me concentré en el requerimiento. Pero lo que yo puedo decir es, bueno, la encomienda en esta región, en el norte, es hasta el siglo XVIII hay encomenderos. Y sí tiene una correlación entre muy feudal, ¿verdad? De tener grupos indígenas a su disposición trabajando, le llaman rancherías de indígenas, a cambio de evangelizar, de tener trabajo, de darles trabajo, ¿verdad? Bueno, entre comillas, porque es un eufemismo en muchos sentidos de esclavitud, pero existe hasta bien tarde. Y a diferencia de otros lugares donde la encomienda se vuelve una cuestión simbólica, los encomenderos en la parte septentrional sí tienen que cumplir, ¿no? Porque no hay opción con cuestiones de servicio militar. No deja de ser una mera prerrogativa simbólica, sino que sigue siendo
un requisito indudable que tienen que ser. Y hay gente que pierde la categoría por no poder cumplir con estas cuestiones, ¿verdad? No sé si con esto estoy contestando la pregunta, ¿verdad? Pero si no, con gusto podemos escribir, tener comunicación, ¿verdad? Por correo electrónico u otro medio. Muchas gracias. Muy bien, acá tengo una pregunta del profesor Martiré. Eduardo. Muchas gracias. No es una pregunta, sino es un comentario relativo a lo que acabamos de oír sobre las encomiendas. La corona española tuvo mucho cuidado de no transformar las encomiendas en señoríos con jurisdicción. Y hubo un gran debate sobre este tema porque los encomenderos, claro, querían ser señores de los indios. No lo fueron nunca. La corona nunca vendió a sus indios porque entendía que eran vasallos de la corona y que no podían ser vasallos de un señor que se parecía entonces mucho al señor feudal. El feudalismo influyó y se tuvo en cuenta, pero no pasó a América. América feudal no existió porque la corona se cuidó mucho de que no pasara. Las encomiendas se dieron por vidas, no perpetuamente, y mucho menos con jurisdicción. Eso es una cosa muy clara, ¿no? Que se ha estudiado mucho, ¿no? Pero quería decirlo en este momento que me parecía oportuno. Claro, muchas gracias. Sí, lo único es que a veces eran regiones tan alejadas del control de la corona que a final de cuentas los pobladores más fuertes terminaban imponiendo su voluntad a pesar de lo que quisiera la corona hacer o reglamentar. Entonces, si bien desaparece el título de encomienda, como quiera, siguen teniendo propiedades que heredan, lazos familiares, y siguen teniendo grupos indígenas sometidos al servicio personal, ¿verdad? Y eso es incluso a lo mejor, eso se ve en Nuevo México, se ve en la Nueva Vizcaya, que es actualmente Chihuahua, y se ve también en lo que es Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, ¿verdad? Entonces, de hecho, eso es necesita una revisada ese tema y es una discusión y otra aportación, pero es muy fértil para hablar porque una cosa era lo que se disponía desde la península ibérica y de Ciudad de México, y otra cosa era la realidad local, ¿verdad? Gracias. Bueno, está muy interesante esto. Yo ya sé que Santiago Zárate hizo una pregunta, Milagros Pierini también, pero como nos están faltando 2 minutitos, yo voy a desligar ahora y volvemos a ingresar como hacemos habitualmente. Ya saben ustedes, los que son asistentes frecuentes a estas actividades, así que desligo y volvemos, ahí traslado las preguntas de Santiago y de Milagros, y por supuesto si hay otras preguntas, yo tengo las mías también, así que me las reservo para el final. Pero bueno, así que entonces, cierro ahora acá e inmediatamente vuelvo a abrir la comunicación, ¿sí? Estamos continuando con la sesión a cargo de Luis Alberto García. Luis, te traslado las consultas que estaban por parte de Santiago, primero. No sé si Santiago está por acá. Si yo no entendí mal, Santiago, en todo caso, ¿no las querés formular de viva voz? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Sí. Luis, es súper simple, ¿eh? No quiero tampoco que sea esto algo que te haga pensar mucho, sino que me refería a que cuando hablas del requerimiento es si te refieres al requerimiento de Palacios Rubio. Sí, bueno, al original, que es el que sirve de base, que está en las
las Antillas en un inicio, ¿verdad? Y bueno, todo lo demás es básicamente la misma fórmula, ¿verdad? A lo mejor, obviamente, lugar y tiempo diferente, pero eso es lo que está pasando. Y lo que yo menciono es que después va a desaparecer un tanto la cuestión religiosa, pero se va a seguir usando como una cuestión de autoridad. Y solo lo mencionan como una fórmula de un requerimiento, y voy a hacerles un requerimiento, pero no he visto un documento como tal del siglo XVIII que fueran a leerle a los grupos indígenas, pero existe, ¿verdad? Existe la utilización y mención. Y aquí lo que importa, lo que yo analizo es la persistencia de estas fórmulas, ¿verdad? Simplemente, ¿no? Si por alguna fortuna me llego a encontrar en un archivo algo perdido de esto, pues supongo que será un hallazgo, pero por lo pronto es solo lo que se menciona en los diferentes textos, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, antes de que... Todavía, Jenny, hay una pregunta pendiente de Milagros. No sé si está acá, Milagros. Si la querés formular de viva voz, si no la traslado. Sí, gracias Ezequiel. Sí, la pregunta porque me pareció muy interesante lo que el profesor Luis mencionaba de la mujer, o sea, el ejemplo ese de la mujer viuda, que además tenía un padre que se notaba que había sido importante. Mi pregunta era, en el caso de que estuviera casada, o sea, no fuera viuda, ¿podía ser vecina o le correspondió por haber faltado el marido? Y si conocía casos de mujeres vecinas en el Río de la Plata, ya que mencionó ese ejemplo de la convocatoria a vecinos. Muchas gracias. En este caso, creo que es simplemente todos los casos que encontré es por viudez, ¿verdad? Pero incluso en otras listas encuentro gente que es mujeres que llevan el apelativo de doña y otras que carecen de él. Entonces, pero todas son igualmente vecinas y todas participan. Y claro, con diferentes medios. Pero eso es lo que encuentro, ¿verdad? Pero sin duda merece, esto es un subtema que da para muchísimo, ¿verdad? Ahora, tampoco encuentro mención que participen en acciones militares, pero el hecho de estar en una manifestación político-militar pública en las plazas en este momento creo que es algo sumamente importante y que debía mencionarse, ¿verdad? Ahora, no, desafortunadamente desconozco el caso del Río de la Plata. Me encantaría hacer un estudio comparativo de esto en la región del Río de la Plata, también a lo mejor en Chile, en otras regiones que tengan problemáticas similares, pero no, desconozco el caso de las mujeres del Río de la Plata. Bueno, acá me imagino que Jenny me imagino qué es lo que va a comentar, y está muy bien. Así que, Jenny, estás en uso de la palabra. Gracias, Ezequiel. ¿Ya? Bueno, primero quería felicitar al colega, a Luis García. Me interesó mucho su charla, es muy importante, muy interesante. ¿Ya? Pero más que nada, yo antes de hacer una pregunta quería más que nada hacer ciertos comentarios en relación al hecho de que él menciona que la calidad de conquistadores la hacían valer mucho los primeros conquistadores. Acá en Chile también se hizo eso, ¿ya? También los primeros conquistadores, y no solamente los primeros conquistadores, sino que también su descendencia. Sí. ¿Ya? Eran muchas veces los descendientes los que hacían valer esta categoría precisamente para conseguir encomiendas y para conseguir tierras, para que se les fueran entregadas, ¿ya? Eso por un lado. Y respecto de las encomiendas, lo mismo que tú mencionabas también acá en Chile, las encomiendas fueron muy sui generis, como decimos nosotros, ya fueron muy casuísticas, porque muchas veces cuando vacaba alguna encomienda, inmediatamente entraban personas acá a disputar la encomienda y se pagaba un precio. Se pagaba un precio por una cantidad de aborígenes, de naturales, ¿verdad?, que componía esa encomienda. Sobre todo eso se dio mucho en el sur nuestro, en lo que era Chiloé,
en la parte de Valdivia, ya Temuco, toda esa zona se dio muchísimo esta situación que te comento así al pasar, nada más que para ver que era bastante diferente en cada lugar el asunto de la encomienda y el tratamiento que se le daba a los indios encomendados, ¿ya? A los aborígenes encomendados también el tratamiento era bastante distinto, y no siempre el encomendero, si bien es cierto, tenía ese deber, esa obligación de asistir en el caso de una guerra, muchas veces tampoco acá se dio, ¿ya? Por eso te explicaba que muchas veces va a depender, porque es muy especial la encomienda dependiendo del lugar o del terreno. Y lo otro, mi consulta va fundamentalmente por la definición de guerra justa. O sea, aparte del requerimiento, ¿había otra calidad o otra calificación para considerar si era una guerra justa o injusta? Gracias por los comentarios. De hecho, el norte de México, con excepción de Chihuahua en este periodo, es muy diferente en el sentido de que no hay recursos minerales, no hay una minería de oro, plata, y en muchos sentidos es parecido a lo que pasa en el Río de la Plata, en Chile. Son incluso familias relacionadas de exploradores, conquistadores. En Coahuila, al igual que en Chile, también se establece el Valle de la Nueva Extremadura, ¿verdad? Sí. Estas reimaginan porque tienen las mismas situaciones, ¿verdad? Y también se hace referencia, así como decían en Chile, de los Flandes indianos. También, también en el norte se mencionan de que aquí ha habido más gloria que en los campos de batalla de Flandes, etcétera, ¿verdad? Son los mismos argumentos de conquistadores. Y de hecho, hay una, Vargas Machuca, la milicia indiana, su documento compara mucho el norte de México con partes del cono sur, ¿verdad? Entonces, es interesante y las similitudes que encuentra, ¿no? Hay alguna tesis por ahí de la Universidad de Texas que dirigió Jorge Cañizares Esguerra, donde compara la cuestión de la guerra chichimeca en el norte de la Nueva España con la conquista de Chile, ¿verdad? Eso, y bueno, la categoría de conquistador sigue hasta incluso principios del 19, que era algo que la corona no quería que se usara, pero la gente, los pobladores seguían usando, ¿verdad? Y soy hijo de estos conquistadores y yo también he participado en las conquistas y la defensa del reino, todo esto. Y perdón, se me borró de la cabeza la segunda pregunta, perdón. Era fundamentalmente el hecho de categorizar la guerra justa que tú decías que era por el... Sí, sí, bueno, ahí lo que dice en esa parte de la guerra justa se refieren a que cumplía las características de una guerra justa de acuerdo a San Agustín. Eso es lo que utilizan. Ahorita no tengo a la mano esto, pero si con gustos le puedo mandar la referencia por correo electrónico sin ningún problema, ¿verdad? Pero eso es lo que mencionan, que se decía que era justa de acuerdo a lo que San Agustín decía que era una guerra justa. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Luis. Yo tengo una andanada de preguntas, pero bueno, me las reservo si es que hay alguno que quiere preguntar. Si no, mientras tanto, mientras alguno se anima, yo diría dos cosas previas o que son conducentes. Una de las cosas es que vos tenés una producción sobre estos temas que sería bueno que nos las hiciese compartir dónde las podemos consultar. O sea, después lo mandamos por correo electrónico, lo pones ahora en el chat, si hay algunos vínculos, porque ya hay una producción intelectual tuya a la que has hecho referencia y que nos puede servir para ampliar, después ponernos en contacto contigo. Eso por un lado. Otra cosa, antes de porque están vinculados, es si pudieses contarnos un poco cuál es tu fuente de documentación, qué archivo en particular, o qué archivos, más allá de que sea una pluralidad,
porque esto también es muy interesante para ver el panorama. Así que si me podés ir o nos podés ir compartiendo esto. Sí, bueno, yo, mis orígenes de historiador, yo originalmente empecé centrándome en el siglo XIX, pero conforme vi el siglo XIX me di cuenta que para entenderlo había que ir a la parte colonial. Y como me interesaba mucho la cuestión del septentrión y la frontera del norte, yo decidí estudiar en Estados Unidos en la Universidad Metodista del Sur porque ahí está David Weber, que era un académico muy fuerte en toda la cuestión de frontera. Y su último libro fue una comparación de las fronteras de Norteamérica y del Cono Sur, que se llamaba Bárbaros, los españoles y sus salvajes en la época de la Ilustración. Y empiezo a meterme en esta cuestión. Ahora, ¿cuáles son los archivos que yo utilizo mucho? Bueno, hay tres. Uno es el Archivo General de la Nación en México. Otro, yo no visité directamente el Archivo de Indias. Sin embargo, como yo estaba en Texas, podía ir a la Universidad de Texas en Austin, donde hay muchísimos documentos del Archivo General de Indias que son transcritos, que es un gran trabajo que se ha hecho. Esas colecciones están en Berkeley, en Chicago, y ahí consulté bastante documentación del Archivo de Indias. Y la otra cuestión es los archivos locales. Yo fui a muchos archivos de los poblados, donde encontraba este tipo de cuestiones. Y la verdad es que yo me las ingenié para trabajar rápido porque iba con una cámara fotográfica y un trípode especial. Entonces, bueno, es más vale que sobra que falta fotografiar todo y después en un monitor grande, en una computadora, reviso y puedo hacer esto. Entonces, eso me permitió hacer esto forma. Ahora, de mi producción, bueno, pues acaba de salir, se los comparto, mi libro publicado por el Fondo de Cultura Económica. Se supone que, bueno, la distribución es un poco lenta, pero eventualmente tiene que llegar al Cono Sur, ¿verdad? Hay algunas librerías, creo que en Buenos Aires, creo que en Santiago, y se llama Frontera Armada, prácticas militares en el noreste histórico de los siglos XVII al XIX. Ahora, ¿por qué me centré en el noreste? Porque muchas de estas cuestiones ya estaban exploradas en el noroeste. O sea, me refiero a lo que es Nuevo México, Arizona, Chihuahua, Sonora, California. Pero la parte de Texas, de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, ¿verdad? Está muy, faltaba hacerlo. Entonces, yo sí complementarlo. En un principio, mi proyecto doctoral, yo quería estudiar esto y estudiar el Río de la Plata y estudiar Chile, pero David Weber, afortunadamente, en este momento dice, estás loco, eso no se puede hacer, ¿verdad? Céntrate en una sola cosa. Y a lo mejor se puede hacer, pero no como estudiante de doctorado, con otros medios, ¿verdad? Pero eso es lo que yo me dedico. Originalmente era como una cuestión de historia militar, pero realmente ahora me defino más como una historia cultural a través de la guerra y otras cuestiones, ¿verdad? Y de la organización armada. Y sí, no, originalmente no soy historiador del derecho, aunque mi padre es abogado, pero no soy historiador del derecho. No, mi pregunta no era para hacerte pasar un examen de hidalguía histórico-jurídica, sino que había seguramente, como me ha pasado a mí, ahora después le vuelvo a dar la posta a Jenny, ya lo vi, el tema está de justamente qué piezas documentales. Yo creo que además también, esto es un comentario al margen, a partir de tu exposición, estamos necesitando, yo creo que hay varios estilos narrativos y explicaciones historiográficas que se han abandonado, que se han dejado de lado, por motivos que no son muy valederos, pero que ha pasado. La reproducción de documentos. O sea, estamos necesitando volver a la reproducción de documentos valiosos, porque ahora dicen, no, está disponible. Sí, pero una cosa es que esté disponible y otra cosa es que esté organizado, porque no es un trabajo menor la reproducción de documentos. O sea, una reproducción con una selección, con un estudio introductorio, con
una indexación de los materiales es muy trabajoso, es un enorme aporte intelectual y es algo muy valioso, porque hoy justamente el problema que podemos tener nosotros como usuarios, lectores, por ejemplo, lo que te decía tu maestro y tu director, ¿por qué es una locura? Y porque abarcar eso es muy difícil para una sola persona, más, pero si queremos tener una visión de conjunto, necesitamos esas selecciones documentales y tenemos que hacer lo posible, no solamente para recuperar ese espacio historiográfico, para enseñárselo a nuestros discípulos y también para incorporar esos trabajos en los criterios de evaluación científica. Ah, no, mire, hizo una reproducción de documentos. Muy valioso, es muy valioso. Necesita un reconocimiento en el CONACYT, en el CONICET, en todas estas, en el CSIC, que hoy parece como que es un trabajo menor, y en realidad de menor, vuelvo a insistir, para mí no Sí, tiene no tiene nada. nada. Así que esto lo digo a partir de lo tuyo, y que me parece que también nosotros siempre lo decimos, siempre estamos llorando la falta de fondos de este instituto, pero el instituto tiene, sí, una plataforma, y con mucho gusto lo que es reproducción de documentos lo podemos linkear o lo podemos ofrecer para, digamos, se hace una edición digital, se pone a disposición, pero la comunidad académica necesita volver a pensar en la socialización de las fuentes. Primero esto, como decías, por eso, archivos locales, que están siempre vistos como archivos así, irrelevantes. Bueno, a veces lo que sucede es que hay una fragmentación, por la guerra tal se quemó, se perdió, pero tal vez hay una serie de 1697 a 1708 que dice no sé qué cosa, y que está bueno, y así se recupera, así se recupera. Bueno, Jenny, si querés ampliar tu pregunta, yo después vuelvo a algún otro comentario que le quería hacer a Luis y para compartir con los demás. Gracias, Ezequiel. Yo quería, a raíz de lo que tú estás diciendo, que yo comparto plenamente tus palabras, ¿verdad? También quería compartir, porque yo trabajo mucho en archivo, trabajo mucho con expedientes, a raíz, tú mismo sabes, de mi área de investigación, y yo creo que a todos nos pasa. Nosotros muchas veces podemos tomar un expediente, pero del expediente me va a servir un par de páginas, y lo otro muchas veces uno lo deja de lado porque no es el área que a uno le interesa. Claro. Entonces, eso precisamente es bueno compartirlo. Yo puedo compartir, yo tengo muchos expedientes, inclusive transcripciones de expedientes, y yo los puedo compartir con los colegas, porque los colegas le pueden sacar un partido muy, muy bueno a ese material, que tal como tú decías, son muchas horas las que uno invierte muchas veces transcribiendo ese documento de 200, 300, 400 y 500 páginas que he tenido que transcribir, para poder además hacerme una idea, porque lamentablemente yo no sé si es acá solamente, pero muchas veces el expediente inclusive está desordenado. Entonces, para poder entender hay que transcribirlo entero. Y después uno hace la selección, pero si no, no se puede llegar a entender. Bueno, eso es nada más que para compartir la opinión que tú estabas entregando, que yo la comparto plenamente, Ezequiel. Y respecto, colega, una pregunta que se me quedó en el tintero, que dice relación precisamente con el tributo del encomendero, ¿ya? Los encomenderos fundamentalmente tenían que hacer un tributo, y me gustaría si usted nos puede explicar un poquito en este sentido cómo era y quién se encargaba de este cobro o cómo se debía pagar. Porque acá en Chile el encomendero muchas veces pagaba en especie, y las especies eran precisamente, bueno, de lo que producía el campo y que lo trabajaban los propios aborígenes. Eso nada más que para tener una noción, pero me gustaría saberlo, ¿qué pudo usted averiguar o entender respecto de ese punto? Muchas gracias y lo felicito nuevamente por su exposición. Gracias. Bueno, sí, definitivamente comparto la cuestión de los archivos, y sobre todo esos archivos locales que están olvidados, ¿no? Muchos de estos archivos yo los consulté en medio de la guerra del narco en México, y fue una cosa
Por ejemplo, en un lugar no me pude quedar porque no había ni hotel porque lo acaban de quemar en un tiroteo. Lo bueno es que los archivos no les interesaban a estas personas, pero y volviendo al tema de la encomienda, lo que pasa es que hay varias variantes, pero, por ejemplo, desaparece la encomienda, pero luego los encomenderos crean un mecanismo legal que es una repetición de la encomienda y le llaman la congrega. Vamos a congregar indios para hacerlo. Y ese es un caso muy solo del norte de México, ¿verdad? Y no se habla tanto de tributos, sino de explotación. O sea, la encomienda funcionaba diferente y la congrega, o sea, porque parece que era por temporadas el trabajo y luego salían a cazar de nuevo a los indios y traerlos a la fuerza y que trabajaran. Se quedaban con los niños pequeños para que después volvieran, pero así no los tenían que alimentar. Entonces, de repente luego reportaban a las autoridades del virreinato que, bueno, no se produjo nada, estamos en un periodo de guerra, pero en el fondo todo es una farsa, ¿verdad? Para mantener la explotación. Hasta que llega enviados del virrey a ordenar la situación y a prohibir la encomienda y la congrega y empiezan a utilizar diferentes métodos, o sea, meter instituciones de la iglesia, otros grupos de indígenas exteriores aliados como los tlaxcaltecas. Entonces, es estas dinámicas, ¿verdad? Y luego hay indígenas que se adaptan bastante bien a la encomienda y hay otros que no, ¿verdad? O sea, que utilizan para exterminar a sus enemigos, ¿verdad? Entonces también es otra cuestión que valdría la pena explorar, ¿verdad? Y eso es lo que podría yo comentar sobre la encomienda. Pero respecto a los tributos, así yo, la verdad, no me he preguntado eso y no le he puesto atención en los documentos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Luis. Acá la doctora Margarita Gentile te quiere hacer una pregunta o una reflexión. Margarita, estás en uso de la palabra. Gracias, Ezequiel. Gracias al doctor García por la charla muy buena, muy incentivadora. Es un comentario nada más. Yo suelo publicar documentos enteros porque entiendo que esa es la única forma de que la persona que está leyendo sepa de lo que estoy tratando. Pero si los documentos no están publicados según las normas, no sirven para nada. Yo he desechado documentos que estaban publicados sin seguir las normas y me he tomado la molestia de tener que buscarlos en otros archivos y recorrer con colegas de pedirles por favor una fotocopia o lo que sea, simplemente por eso, porque los documentos no están bien transcritos. Es decir, si no se respetan las normas que ya están desde el año 61 en vigencia, no sé por qué no le llevan el apunte, hablando en criollo, si no se hace así, los documentos desgraciadamente no sirven. Y respecto de lo que dice don Luis de las encomiendas en México, bueno, yo puedo mostrarle un montón de encomiendas aquí entre Salta, Jujuy y Tucumán que son el calco de lo que él le está diciendo. Así que no está contando nada que no sepamos por estos lados. Es terrible tener que reconocerlo, es muy feo tener que reconocerlo, pero bueno, esa sí nomás. Y otra vez, muchísimas gracias, y era eso, nomás lo que le quería comentar. Muchas gracias, profesora Gentile. Pero sí, eso prueba que son los mismos fenómenos que están sucediendo en las zonas de frontera, ¿verdad? Y eso es interesante porque es una de las áreas que hago, ¿verdad? De historia de frontera, precisamente. Bueno, muy bien. Bueno, iba a aprovechar ahora, en cuanto pregunto, ¿no? De mi ignorancia en los temas más antiguos, de historiografía, con este título del medievalismo en las instituciones, yo me preguntaba en qué medida es necesario o posible revisar el planteo historiográfico que don Demetrio Ramos planteó ya hace más de medio siglo,
Tenemos grandes maestros en la tradición historiográfica indianista que se han ido convirtiendo un poco hoy en día en desconocidos para las nuevas generaciones y que necesitan una reedición, ¿no? Una reedición crítica, así como podemos decir el trabajo de Sheffer sobre el Consejo de Indias, algunos planteos de don Ricardo Sorraquín, algunos planteos de don Alfonso García Gallo. Bueno, justo don Demetrio Ramos había escrito algo sobre la hueste y el origen medieval. No sé si de alguna manera te parece que hay que reexaminar, volver o no, y qué sugerirías. Esta es una pregunta. Si querés ir respondiéndola o después Sí, te hago el... bueno, es que también pasa muchas cuestiones. Pasa también la leyenda negra que ha pesado sobre todo lo español. Digo que tampoco eres una leyenda blanca, ¿verdad? Hay que todo en su justo medio. Pero sin duda, estas investigaciones, yo estaba pensando en Silvio Zavala, ¿verdad? Que también tiene un trabajo sobre el Río de la Plata y que me parece que, no sé, esta tendencia que tenemos en el mundo hispanoamericano a descartar este tipo de, a lo mejor, historia enciclopédica, pero que es sumamente útil y que hicieron grandes aportaciones. O sea, las aportaciones de Silvio Zavala son enciclopédicas y que sin ella no se entiende esto, pero por alguna razón se han ido dejando de lado. Y a lo mejor habría que tomar algunas cosas con pinzas o reexaminarlas, pero hay que conocerlas, ¿verdad? Y tomar en cuenta, porque muchas veces son las mismas preguntas que uno está tratando de responder. Ellos empiezan a contestar esto. Y yo creo que sí hay que conocerlos y hay que reeditarlos y que las futuras generaciones de historiadores los conozcan, ¿verdad? No, y bueno, y veo que también el tiempo se nos está empezando a extinguir, pero vamos igual a estar en contacto. Me pareció muy interesante algo a partir del comentario que hizo el profesor Martiré y vos comentaste, y que es, o sea, a veces dentro de eso que vos ahora volviste a mencionar, lo de la leyenda negra y la blanca y la no blanca y cosas por el estilo, creo que es muy importante rescatar esto de distinguir lo que es la corona y su proyecto jurídico-político y de las prácticas locales. O sea, las prácticas locales son diferentes, responden a otros intereses, a otras lógicas, y muchas veces las críticas o no críticas, en realidad tienen que ver con que estamos hablando de distintos niveles de información y de experiencias y de situaciones. Entonces, para alguna cosa, la corona dijo, no, pero hay un documento, sí, pero es de otra situación, de otra dimensión. Y después te quería preguntar, también, pues, por supuesto, podés contestar esto o explicar. Te quería preguntar, porque algo que estaba dicho por acá, no sé si es que por la necesidad de apretar la exposición, no sé si es por esto, o que yo lo entendí mal, o que tal vez pueda ser tu perspectiva, pero yo creo que es muy importante distinguir el siglo XVI-XVII del XVIII. O sea, que hay un quiebre. O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, por lo menos esa es mi perspectiva, todo lo que tiene que ver con el servicio, hoy lo pondríamos en palabras actuales, el servicio de defensa, cambia formidablemente en el siglo XVIII con estructuras, digamos, preestatales, en el sentido preestatal, hablando, a mí no me gusta hablar de Estado indiano y no me gusta hablar de, pero hay una burocracia, hay un ejército profesional, y si yo tuviese que hablar de esto, pero esto obviamente es una posición y no tiene por qué ser la tuya, yo distinguiría muy fuerte lo que es
antes del 18 y el 18. Más allá de que también me pareció fascinante, algo que vos habías dicho recién, estoy contando la cuestión esta de los comienzos, por un lado, hasta comienzos del siglo XIX se utilizaba una categoría de conquistador, y claro, hay una resistencia de esa estructura del siglo XVI y XVII que, a pesar de lo que la corona quiere, a pesar de lo que el Estado mexicano o los estados locales mexicanos quieran, se resiste a desaparecer. Y entonces tenemos como capas textuales y capas jurídicas de derechos diferentes que conviven, ¿no? No sé qué opinás. Claro, pero es que habría que señalar, a lo mejor, bueno, yo señalaría un año en particular, 1776, es cuando se hace el virreinato del Río de la Plata, me parece, ¿verdad? Sí, pero también en el norte de la Nueva España, los Borbones reconocen que el norte es muy diferente y crean la Comandancia General de las Provincias Internas. Y la intención era compartirlo virreinato, pero no lo hacen por la oposición de Ciudad de México. Pero aquí señalo dos cosas, y es donde, mientras la región de Buenos Aires se vuelve una metrópoli, está el comercio y ya no pueden ocultarlos. Algo muy fuerte, ¿verdad? Que se empieza a crecer a ritmo agigantado, ¿verdad? En el norte, particularmente el noreste, esa cuestión comercial no existe, no hay un puerto que permita hacer esto. La región va a despegar hasta después de la guerra contra Estados Unidos, México-Estados Unidos en 1848, donde la frontera se mueve al río Bravo, y en eso queda insertada en un capitalismo, y por eso un capitalismo global. Un proceso que en muchos sentidos Buenos Aires, esa región, lleva desde antes. Entonces, fue más fácil impartir ciertos cambios. Y claro, como quiera conviven, está los famosos blandengas de Artigas, que en muchos sentidos es la reproducción de estas comunidades de frontera, pero queda bastante bien demostrado en el rechazo a las invasiones inglesas, ¿no? de principios del 19. Esto fue mucho más lento en el norte de la Nueva España. Y en muchos sentidos el virrey saboteaba porque era algo que no tenía control, como lo manejaba el comandante general de las provincias internas. La región va quedando cada vez con menos recursos, a pesar de que lo intenta la corona. Entonces, por lo mismo, ese tipo de arcaísmos del siglo XVII vigentes en el XVIII es más difícil eliminarlos, considero yo, en el norte novohispano que en algunos lugares de Sudamérica, ¿verdad? Del Río de la Plata o del Cono Sur, ¿verdad? Bueno, muy bien, muy interesante, muy sugerente, como son todas nuestras presentaciones, los trabajos, la erudición de nuestros distintos oradores. Nos queda muy poquito tiempo, así que yo me voy a ir despidiendo. No sé si vos, Luis, querés decir algo. Bueno, Eduardo Martiré quiere decir algo. Profesor. Sí, gracias. Sí, muy brevemente. Quiero señalar que me ha parecido muy importante lo que ha dicho Abásolo y lo que ha dicho el profesor García, precisamente sobre Silvio Zavala, por ejemplo, o sobre Demetrio Ramos, estos grandes historiadores. Yo creo que, por ejemplo, nadie puede meterse en la encomienda indiana si no conoce la obra de Silvio Zavala, que ha sido magnífica y que no ha sido superada. Se podrán seguir acercando mayores elementos, pero la columna vertebral de la audiencia indiana está dada por Silvio Zavala, que siguió con su magisterio más allá de los 100 años, porque la historia del derecho hace a la gente vivir muchos años, porque los obliga a trabajar permanentemente. Así que me alegro el recuerdo de estos grandes profesores como Demetrio Ramos, como Silvio Zavala, por el exponente, como García Gallo,
como tantos otros. Aquí está un discípulo directo de García Gallo, que es Agustín Bermúdez. Yo diría que el último discípulo importante que ha tenido García Gallo está hoy con nosotros. Fíjense ustedes qué lujo para el instituto, ¿no? Felicitaciones y alegría de verlo. Bueno, muy bien, lo felicito, profesor García. Gracias. Y me parece muy interesante todo este problema, pero que no nos olvidemos, como usted ha dicho, de lo que han traído estas figuras consulares del derecho indiano. Aunque usted no sea historiador del derecho, el derecho indiano forma parte de la historia, quiéralo o no. Y Silvio Zavala fue un exponente excepcional del tema este de las encomiendas. Así que nada más y lo felicito. Bueno, muy bien, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos. Y bueno, y vamos a decir, no seamos tan rotundos, que no haya comenzado siendo historiador del derecho indiano no significa que ya no lo sea y que siga avanzando en ese camino. No lo rechacemos, Eduardo. No, de ninguna manera. No. Y Yo además, no lo rechazo, de ninguna manera, al revés. Y además nos vamos acojo. con esta simpática reflexión acerca de la influencia entre la historia del derecho y una vida longeva. Así que nos vamos doblemente entusiasmados. Nos vamos con este entusiasmo. Me despido de ustedes. Los vemos, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Comparto ahí mi correo y yo con gusto responderé cualquier correo que me envíen. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto.